Página 36. Creación y evolución, Herbert Spencer, 1867. Capítulo 2. La hipótesis de la evolución. La suposición de que las razas de organismos fueron creadas especialmente, no merece crédito por su origen. Por el contrario, la suposición de que las razas de organismos son producto de la evolución, inspira confianza a causa de su origen precisamente. Lejos de ser una creencia nacida en el espíritu y admitida cuando el género humano yacía en profunda ignorancia, es una creencia nacida en una época en que las luces están relativamente desarrolladas. Además, la creencia de que todas las formas orgánicas han nacido en conformidad a leyes constantes en vez de nacer por violaciones de esas leyes constantes, es una creencia que se ha engendrado entre las personas más instruidas, en la época de mayor ilustración. No nació por cierto esta creencia entre las gentes que jamás fijan la atención en el orden de la naturaleza, sino entre los que están familiarizados por sus estudios con el conocimiento de dicho orden. Por esta razón el origen de esta hipótesis moderna es tan favorable como desfavorable es el de la antigua. Una antítesis análoga existe entre las dos familias de creencias a las cuales pertenecen respectivamente las que comparamos. A medida que la una se extingue, la otra se multiplica. Tan luego como se ha dejado de considerar las diversas clases de fenómenos, como efecto de agentes personales, obrando de un modo irregular, se ha empezado a apreciar las diversas clases de fenómenos, como producidos por una fuerza general que obra de una manera uniforme. Los dos cambios son correlativos. Del mismo modo que ha perdido crédito la hipótesis que atribuye cada especie a un acto sobrenatural, y con ella lo han perdido también casi todas las hipótesis que están con dicha hipótesis relacionadas, las cuales pronto desaparecerán, así también la hipótesis de que cada especie es el resultado de la acción de causas naturales, por pertenecer a una familia de hipótesis cada vez más numerosa, le ha de sobrevivir necesariamente y ganar prestigio. La probabilidad de su advenimiento y de su supervivencia nos parece todavía mayor cuando nos fijamos en que pertenece a un género de hipótesis que se ha extinguido rápidamente. La interpretación de los fenómenos mediante la evolución ha nacido independientemente en diversos dominios científicos, muy distantes unos de otros. El supuesto de que el sistema solar se ha formado gradualmente por la evolución, a expensas de una materia difusa, es una suposición astronómica tanto en su origen como en su aplicación. Sin dejarse influir por consideraciones astronómicas, los geólogos adquieren paso a paso el convencimiento de que la Tierra, mediante la evolución, ha llegado a la variedad de estructura que hoy posee. Las investigaciones de los biólogos han demostrado la falsedad de la creencia, generalizada en pasados tiempos, de que el germen de cada organismo es una reproducción en miniatura del organismo llegado a su madurez, diferenciándose de él solo por el volumen. Estas investigaciones han probado, por el contrario, que todo organismo naciente de una materia en la apariencia uniforme, avanza hacia la multiformidad definitiva por cambios insensibles. Entre los pensadores que estudian la filosofía política, ha ganado terreno la idea de que el progreso de la sociedad es una evolución. El principio de que no se hacen constituciones, sino que crecen, es un elemento del principio de que las sociedades no se hacen, sino que crecen. Universalmente admiten ya los filósofos que los idiomas son producto del desarrollo en vez de tener un origen artificial o sobrenatural. La historia de la religión, de la filosofía, de la ciencia, de las bellas artes y de la industria, pone de manifiesto que todo ha pasado por fases tan insensibles como las que atraviesa el espíritu de un niño hasta llegar a su madurez. Sí, pues, se ha admitido cada vez generalmente la evolución como ley de órdenes tan diversos de fenómenos, bien podemos considerar cosa muy probable que se reconozca pronto en ella la ley de los fenómenos que examinamos. Todos los progresos del nacimiento confirman la creencia de la unidad en la naturaleza, y el descubrimiento de que la evolución se realiza en tantos órdenes de aquella, acredita la creencia de que se realiza en todos.
no es menos grande el contraste entre la hipótesis de la creación especial y de la evolución, si se la examina bajo el punto de vista de su legitimidad a título de hipótesis. Pertenece la primera, según hemos visto, al orden de conceptos simbólicos, que a causa de la imposibilidad de concebirlos, solo son ilusiones. Es la segunda uno de esos conceptos simbólicos susceptible de ser más o menos concebido. Se puede concebir en sus grandes líneas, sino en sus detalles, la producción de todas las formas orgánicas por la lenta acumulación de modificaciones sobre modificaciones, y merced a la divergencia lenta que resulta de la adición continua de nuevas diferencias a las diferencias ya adquiridas. Hay diversos géneros de experiencias que nos permiten concebir la operación. Examinemos uno de los más simples. No existe semejanza aparente entre una línea recta y un círculo. El círculo es una curva y la definición de la línea recta excluye la idea de la curvatura. El círculo encierra un espacio. La recta, aun cuando se la prolongue hasta lo infinito, no encierra espacio alguno. El círculo es finito. La línea recta puede ser infinita. Esto no obstante, por opuestos que sean en todas sus propiedades, se puede relacionar el círculo a la línea por una serie de líneas, cada una de las cuales no difiera de su inmediata de modo apreciable. Si en vez de estar perfectamente en ángulo recto con el eje, el plano forma con él un ángulo de 89 grados y 59 minutos, obtendremos una elipse que la vista humana, aun con el auxilio de un compás de precisión, no sabría distinguir de un círculo. Si hacemos decrecer el ángulo por minutos, la elipse comenzará a parecer algo excéntrica, presentándose después a simple vista y tomando poco a poco una forma extraordinariamente alargada, de modo que no ofrecerá semejanza alguna con el círculo. Prosiguiendo la operación, la elipse se convierte en parábola. Si todavía se disminuye más el ángulo, la parábola se convierte en hipérbole. Por último, si se hace el cono cada vez más obtuso, la hipérbole pasa al estado de línea recta al aproximarse el ángulo del cono a 180 grados. Ahora bien, en este ejemplo vemos 5 especies de líneas: el círculo, la elipse, la parábola, la hipérbole y la línea recta, cada una de las cuales tiene sus propiedades particulares y su ecuación propia, pero que siendo la primera y la última opuestas por su naturaleza, están relacionadas como miembros de una misma serie y pueden ser producidas por un sencillo e insensible método de modificación. Pero las experiencias que revelan con mayor claridad la operación de la evolución general son las de la evolución especial en cada vegetal o en cada animal. En corto espacio de tiempo ofrece todo organismo una serie de cambios que, extendiéndose por su posición a un lapso de tiempo infinitamente grande y realizándose de diversas maneras, en lugar de una sola, nos proporciona un concepto suficientemente claro de la evolución orgánica en general. En un desarrollo individual encontramos comprimida, dentro de un espacio infinitesimal, una serie de metamorfosis tan numerosas como las que la hipótesis de la evolución nos muestra realizándose durante los periodos de tiempo, imposibles de medir, que supone la corteza terrestre. Un árbol difiere grandemente de una semilla bajo todos los puntos de vista, en volumen, en estructura, en color, en forma, en peso específico. En composición química difiere de tal modo, que no se podría descubrir entre uno y otro semejanza apreciable de ningún género y, sin embargo, basta el periodo de algunos años para que la semilla se convierta en árbol. La mudanza se realiza tan gradualmente, que no hay momento alguno en el que pueda decirse, ahora deja de existir la semilla y existe el árbol. Puede haber dos cosas más completamente distintas que un niño recién nacido y la esfera microscópica semitransparente que constituye el óvulo humano. Tan compleja es la estructura del niño, que se necesita una enciclopedia para describir todas las partes que la forman. La vesícula germinativa es tan sencilla, que se la puede definir en pocas palabras. A pesar de esto, bastan algunos meses para que el óvulo se convierta en niño mediante el desarrollo, y por una serie de modificaciones tan pequeñas,
que si se examinara el embrión de minuto en minuto, apenas se descubrirían con el microscopio cambios apreciables. Merced a estos hechos, el concepto de la evolución general puede llegar a ser tan definido como cualquiera de nuestras concepciones complejas. Si en lugar de los minutos sucesivos de la vida fetal de un niño, tomamos generaciones sucesivas de seres vivos, y apreciamos que estas generaciones sucesivas no difieren una de otra más de lo que difiere el feto en los minutos sucesivos, preciso es que nuestra imaginación sea muy débil para no llegar a formarse el verdadero concepto de la evolución, que hace salir el organismo más complejo del sencillo. Si una célula única puesta en condiciones apropiadas se convierte en un hombre al cabo de algunos años, no costará, seguramente, gran esfuerzo comprender cómo en condiciones adecuadas también puede igualmente una célula, durante el curso de un número desconocido de años, dar origen al género humano. Cierto es que las experiencias de los hechos de la naturaleza, con que se forma este concepto, faltan a tantas inteligencias, que en realidad les cuesta gran esfuerzo elevarse hasta él. Acostumbradas a considerar las cosas más bien por su estado estático que por su estado dinámico, no conciben jamás que crecimientos pequeños de modificaciones puedan engendrar una suma cualquiera de modificaciones mayores. La sorpresa que experimentan al ver transformado en hombre a un individuo que conocieron niño, se trueca en incredulidad cuando es mayor el grado de cambio. Para ellas, la hipótesis de que un protozoo pueda dar, por una serie de cambios, nacimiento a un mamífero es, por lo menos, tan peregrina como la afirmación del movimiento de la Tierra, hecha por Galileo, lo era para los partidarios de Aristóteles y la de la esfericidad de la Tierra lo es para un natural de Nueva Zelanda. Pero es explicable que los que admiten como muy satisfactoria una proposición literalmente inconcebible, incurran, por el contrario, en la falta de no aceptar una proposición muy comprensible. Hay además otro punto de vista en el cual contrasta la hipótesis de la evolución con la de las creaciones especiales. La hipótesis de la evolución es lisa y llanamente legítima, mientras que la de las creaciones especiales es ilegítima, porque la primera puede ser representada en el espíritu y la segunda no porque aquella cuenta con hechos en su apoyo y ésta no los cuenta. Los hechos que desde luego pueden alegarse para probar directamente que las razas de organismos que parecen distintas es posible que sean resultado de razas anteriores progresivamente modificadas, no son suficientes, sin duda alguna pero, sin embargo, hay muchos hechos capaces de desempeñar este papel. Es cosa que ya no se pone en duda que la diferencia de estructura sobreviene paulatinamente entre los descendientes de una misma rama, verificándose una operación modificadora del género de las reconocidas como causas de diferencias específicas, operación que por lenta que sea en sus efectos produce con el tiempo, si las circunstancias lo exigen, cambios apreciables cuya operación, según todas las apariencias, producirá en millares de años, bajo la influencia de la gran variedad de condiciones que suponen los archivos geológicos, todo número de cambios. Aunque relativamente se haya prestado escasa atención a este asunto hasta estos últimos tiempos, los hechos observados demuestran que se han operado durante las generaciones sucesivas cambios de estructura tan señalados como los que durante los periodos cortos y sucesivos se verifican en el embrión, con frecuencia aún son más marcados, pues aparte de las diferencias debidas a los cambios en el volumen relativo de las partes, algunas veces se producen diferencias debidas a adiciones o a supresiones de esas mismas partes. La modificación de estructura que se opera desde que se observan los organismos, no es superior a lo que la hipótesis exige con relación a tan corto periodo de tiempo ofrece un cambio tan grande como la totalidad de cambios de estructura observados en la evolución de un organismo completo, a partir de un sencillo germen, atendido el inmenso periodo durante el cual han existido en la Tierra fuerzas vivas. Puede decirse que las pruebas directas que poseemos de la producción gradual de todos los seres orgánicos por la acción de las causas naturales, son de la misma naturaleza y en igual número que las del desarrollo de la corteza del globo con toda la variedad y complejidad de su estructura. Comentario.
Si la Tierra, si el universo cambia, ¿por qué las especies deberían ser inmutables? En mi sentir cabe asegurarse que no es mayor la desproporción entre las modificaciones comprobadas de los organismos y la totalidad de modificaciones presentadas por sus estructuras, que entre los cambios geológicos comprobados y la totalidad de cambios geológicos que se atribuyen por hipótesis a causas semejantes. Por doquiera se advierten depósitos sedimentarios que se forman lentamente en la época actual. Aquí es una costa que en extensión considerable, y en época de la que no se tiene noticia, ha invadido el mar. Allá es un estuario cuyo fondo se ha alzado durante el curso de algunas generaciones. En esta región se verifica un levantamiento general a razón de algunos pies por siglo. En aquella otra se observa que los terrenos experimentan ligeras variaciones de nivel. En algunas localidades puede observarse una extensión apreciable de terreno que a causa de la retirada de las aguas ha quedado en seco. En otras se tropieza con glaciares labrando la superficie pedregosa por donde se deslizan. Comentario. Donde sea que hay un río que desemboca en el mar, es factible que hay metros y metros de sedimento que todo lo han sepultado. Pero los cambios que estos hechos revelan son infinitamente pequeños en comparación con el conjunto de cambios que pone de manifiesto la corteza terrestre aún en el sistema de capas existentes todavía. Sí, pues, los insignificantes cambios que no se operan en la actualidad en la superficie del globo, bajo la influencia de fuerzas naturales, nos autorizan plenamente a deducir que todas las combinaciones que tan complicada hacen la estructura de la corteza terrestre son efecto de las propias fuerzas naturales en acción durante épocas de inmensa duración. No podemos deducir paralelamente, fundándonos en las pequeñas modificaciones que conocemos, producidas en las razas de organismos por las fuerzas naturales, que éstas han dado gradualmente origen a las combinaciones que hacen tan complicada la estructura que en dichas razas se observa. La hipótesis de la evolución se apoya, pues, en hechos que, aunque en reducido número, son de naturaleza probatoria. Además, la proporción en que con la deducción están, parece tan grande como la que existe entre los hechos y la deducción en otro caso, en el cual esta proporción obliga a aceptar la deducción. Coloquémonos por un instante en el caso de los que deducen de la experiencia de los modos de obrar de los hombres el modo de acción del Omnipotente, que se nos manifiesta por medio de los fenómenos. La suposición de que cada especie de organismo ha sido creada intencionadamente, nos parece mucho menos de acuerdo con la idea que ellos profesan del Omnipotente que la suposición según la cual los organismos todos son resultado de una acción no interrumpida. La irregularidad de método es señal de debilidad, y la uniformidad de método signo de fuerza. Una intervención insuficiente para modificar un sistema de acción preestablecido, supone en este un defectuoso arreglo. Si los operarios cuyas primeras máquinas necesitaban continuo impulso, demuestran los progresos de su habilidad construyendo máquinas que marchen por sí solas, las personas que se imaginan el mundo y los seres que lo pueblan hechos por un gran artífice, están obligadas a admitir que la realización de este plan, por una operación persistente, adaptada a todas las eventualidades, supone una mayor habilidad que su ejecución, mediante operaciones que luchan con eventualidades a medida que se van produciendo. Lo mismo ocurre con el aspecto moral del contraste de ambas hipótesis. Hemos visto ya que la hipótesis de las creaciones especiales tropieza con la dificultad de la falta de las formas superiores de la vida durante estas épocas inconmensurables de la existencia de la Tierra que nos recuerda la geología. Pero para la hipótesis de la evolución, la ausencia de dichos seres no es una dificultad. Admitida la evolución, esta cuestión queda forzosamente eliminada. En cambio, aceptando las creaciones especiales, la cuestión se presenta de modo inevitable, siendo de imposible resolución. Mucho más notable es todavía el contraste de ambas hipótesis ante el inmenso número de sufrimientos impuesto a todo género de seres dotados de sensibilidad a causa de su imperfecta adaptación a las condiciones de su vida y los otros sufrimientos aún mayores que les causan sus enemigos y sus parásitos.
Hemos visto que si cada organismo estuviera intencionadamente colocado en el lugar que ocupa en la naturaleza, sería inevitable la deducción de que millares de especies de organismos inferiores que hacen presa en los superiores, habían sido creados con la intención de ocasionar todos los dolores y la muerte, que son consecuencia de ellos. Ahora bien, no puede aplicarse este dilema a la hipótesis de la evolución pausada, pero seguramente, la evolución realiza mayor suma de felicidad, no siendo todos los males sino consecuencias accesorias. Por esencia de su naturaleza, la evolución debe producir por todas partes una adaptación más completa a las condiciones de existencia, cualesquiera que estas condiciones sean. Aplicándose así a las formas interiores como a las más elevadas de la vida, origina por todas partes una adaptación progresiva y asegura la supervivencia de la forma mejor adaptada al medio. Si en el decurso de la operación los organismos de tipo inferior al desarrollarse hacen presa en los que corresponden a tipos superiores, los males que resultan solo representan una disminución de ventajas. La universal y necesaria tendencia hacia la supremacía y la multiplicación de los mejores, tendencia que dirige tanto la creación orgánica en su totalidad como la de cada especie, no cesa de disminuir el mal producido y tiende continuamente a conservar dos organismos superiores que de un modo o de otro impiden las inversiones de las especies inferiores, encaminadas a producir un tipo que no está expuesto a ellos. Los males que acompañan la evolución no cesan de eliminarse a sí mismos. Sin duda alguna puede objetarse, ¿por qué no han sido evitados? Pero hay otra objeción que no puede hacerse, y es la de, ¿por qué han sido impuestos intencionalmente? Créase lo que se quiera, es evidente que no suponen en su autor una malevolencia gratuita. Resulta de esto que, bajo todos los puntos de vista, la hipótesis de la evolución contrasta de una manera favorable con la hipótesis de la creación especial. Se ha formado en una época relativamente culta y en la clase más ilustrada de la sociedad. Es una de esas creencias en la producción regular de los fenómenos que no cesan de sustituir las creencias en la producción irregular y arbitraria de los acontecimientos. Pertenece a un género de creencias que en los últimos tiempos han hecho muy rápidos progresos. El espíritu puede tener de esta hipótesis concepto definido, ya que solo es una extensión al mundo orgánico en general de un concepto formado con los hechos que nos ofrecen los organismos individuales. De igual modo, la hipótesis de la gravitación universal era una ampliación del concepto que resultaba de los hechos de la gravitación terrestre. Esta hipótesis, de la cual, según hemos dicho, puede concebir el espíritu una idea definida, aparte del apoyo de la analogía, fundado en gran número de hechos, cuenta también con el de la prueba directa. Tenemos una prueba positiva de que tiene lugar una operación de este género, y si los resultados, tal como se comprueban actualmente, son pequeños en comparación a la totalidad de los resultados que se atribuyen a la evolución, no dejan de tener con dicha totalidad una relación tan grande como la que sirve para justificar una hipótesis análoga. Por último, el sentimiento que se pretende satisfacer con la doctrina de las creaciones especiales, halla una satisfacción más cumplida en la doctrina de la evolución, puesto que esta doctrina no plantea ninguno de los problemas contradictorios relativos a la causa desconocida, que en sí misma lleva la opuesta doctrina. Comentario. Si una cosa se mueve, no pueden ser las otras cosas inmutables. Y las cosas se mueven tan rápido que la visión, los sentidos, la conciencia jamás podrán apreciar la realidad del movimiento, porque lo que se mide, no es la cosa, es el fantasma de la cosa. Página 53. Fin del libro.